A inicios del siglo XIX se gestó un hecho que marcó para siempre los destinos de lo que hoy conocemos como Maipú, ya que en este lugar, prácticamente deshabitado por entonces, se desarrolló la batalla que puso fin al proceso independentista en nuestro país. El triunfo que consiguió el ejército patriota, liderado por José de San Martín, también se convirtió en un faro que iluminó el sentimiento de libertad en otros países de Sudamérica para conseguir la emancipación definitiva de España, y el icónico Abrazo de Maipú, que tuvo como protagonistas a San Martín y a Bernardo O'Higgins, se transformó en el emblema de esa epopeya conseguida hace más de 200 años. Pero el tiempo ha pasado y como todo cambia, Maipú también lo hizo. Primero al ser constituida como una más de las comunas de la región metropolitana y luego al efectuarse una enorme explosión demográfica que hoy la tiene posicionada como la segunda comuna con más habitantes de Chile. Hablamos hoy de un Maipú moderno, que gracias a la interconectividad y a la labor de sus vecinos se ha convertido prácticamente en una ciudad dentro de la gran urbe, y que por historia y futuro no tiene nada que envidiarle a otras municipalidades, constituyéndose así como un lugar decisivo para la historia de nuestro país. Desde la época colonial, las tierras del sector poniente de Santiago eran conocidas como los Llanos del Maipo, y el 5 de abril de 1818 se desarrolló la batalla que lleva el nombre de la actual comuna, en donde el ejército patriota, liderado por San Martín y por un símbolo criollo como el coronel Santiago Bueras, derrotó al formidable ejército realista, que entre otros logros había derrotado a las fuerzas de Napoleón Bonaparte en Europa en la batalla de Bailén. Ya que la historia de esta contienda no solo bastaba con dejarla plasmada en los libros, es recordada hasta nuestros días en los diferentes lugares públicos de Maipú. Maipú es una de las 37 comunas que posee el Gran Santiago. No solamente surge a partir de una división administrativa territorial, sino a partir de dos acontecimientos. La primera, ella fue militar, que marcó los destinos de Chile, porque aquí se desarrolló una batalla que fue decisiva para lograr la independencia. Y una vez lograda la independencia, Maipú se constituye como la cuna de la república. Pero esa república no podría nacer por sí sola si no fuera bajo el amparo de la Virgen del Carmen. Y ahí, meses después, se lleva a cabo el acontecimiento religioso, donde Bernardo O'Higgins, ya en su calidad de director supremo, acompañado por una multitud de peregrinos y algunos soldados que habían participado en la batalla el 5 de abril del año 1818, el 15 de noviembre desde ese mismo año, se realiza la primera peregrinación a Maipú y en una solemne ceremonia O'Higgins colocaría la primera piedra para dar inicio a la construcción de la antigua iglesia donde están los muros. Esos muros fueron parte de la antigua iglesia y uno de los ladrillos lo concretó, lo puso ahí el general O'Higgins para que el pueblo chileno pudiera cumplir la promesa que le había hecho a la Virgen del Carmen antes que se realizara la batalla el 14 de marzo del año 1818. En 1891 dejó de ser conocida como Llanos del Maipo para convertirse en la comuna de Maipú, expresión que deriva del mapudungún Maipo, que significa tierra de arado. Por entonces, el sector tenía diferentes denominaciones, al estar integrada por las haciendas El Bajo y Lo Espejo, además de los Llanos del Maipo, que comprendían una superficie de 20 hectáreas.
En ese contexto, la Capilla de la Victoria fue un anhelo que tras la abdicación de O'Higgins en 1823 se vio truncado en su materialización y ya a finales del siglo XIX, en 1895, se inauguró esta iglesia que conmemoraba los votos rendidos a la patrona de Chile. El entorno de la iglesia fue rodeado con árboles que hasta el día de hoy permanecen a su alero y con las estatuas de Bernardo O'Higgins y José de San Martín, que posteriormente fueron reubicadas dentro del perímetro del actual santuario. Tras el terremoto de 1906, sufrió daños de enorme consideración, y un sismo en 1927 provocó un desplome de parte de la estructura. Finalmente, los muros de la antigua capilla fueron declarados monumento histórico el año 1984. En torno a la antigua iglesia, Maipú empieza a desarrollar su fisonomía de carácter comunal con su propio municipio. Tras la apertura de la ruta 78 que une Santiago con el puerto San Antonio, y bueno, parte ahora en la autopista del Sol, pero también hay que destacar el ferrocarril que unía la estación central Santiago con Cartagena, y la ruta 68 que une Santiago con Valparaíso. Incluso yo tengo 54 años y 52 o 51 años los llevo viviendo en Maipú. Yo me acuerdo que hasta venía, cuando tenía esa fisonomía rural, había gente de otros rincones de Santiago a pasar el fin de semana acá. Claro. Era como una zona agrícola. Hoy en día podríamos decir como el campo. Claro, una cosa así. Al correr de los años, la comuna contó con una cantidad de habitantes menor comparada con otros sectores del Gran Santiago, y entre las décadas del 70 y 80 hubo un cambio muy notorio en la disposición territorial de Maipú, ya que se desarrolló la urbanización que permitió poblar las villas que están al alero del Zanjón de la Guada, Américo Vespucio y de la avenida Pajaritos, que conecta a Las Rejas con la Plaza de Maipú, inaugurada en 1985. Posterior a esta fecha, se inició la habitabilidad de los terrenos del sur poniente de la comuna, en lo que hoy se conoce como Ciudad Satélite y Tres Poniente, sumando a la Villa El Abrazo, cercana a Camino Melipilla, la vía férrea y al polo industrial maipucino. Maipú lo conozco desde chiquito, es decir, cuando estaba en la plaza, cuando estaba llena de árboles, cuando había un tren que cruzaba por allá, antes, también cuando se hacían los rodeos, cuando había un estadio que era el estadio municipal, el cual yo era un poquito chico y me acuerdo que una de mis tías me levantó y vi a Pelé cuando vine a entrenar aquí en Chile, y eso es verdad, ¿te acuerdas? Así que eso es. Y en cuanto a lo otro, por ejemplo, en la plaza de Maipú había una corrida de toros, y eso ya no existe. Probablemente lo que más ha destacado Maipú en las últimas 3 décadas ha sido su importante explosión demográfica, que la tiene situada como la segunda comuna más habitada de Chile, solo por detrás de Puente Alto. Si bien en 1970 había alrededor de 49.000 habitantes en la comuna, hacia 1992 se registraba una población de 255.243 personas, y según el último censo de 2017, Maipú cuenta con 521.627 habitantes. Ya hemos visto la evolución que ha tenido Maipú a lo largo de las décadas, desde su faceta agrícola, así como también lo que tiene que ver con la histórica batalla que selló la independencia de Chile y, por supuesto, la propia fundación de la comuna. Y ahora pasaremos a recorrer los diversos sitios importantes de Maipú
y los aspectos actuales que forman parte de la identidad maipucina. Quizás el lugar más icónico de la comuna y de todo el sector poniente de la capital es el Santuario Nacional del Templo Votivo de Maipú, impulsado a principios de los años 40 por el Monseñor José María Caro, que en ese momento era arzobispo de Santiago. La construcción del templo se inició en 1948 siguiendo los diseños del arquitecto Juan Martínez en las inmediaciones de la antigua Capilla de la Victoria, y si bien fue inaugurada en 1974 mientras Raúl Silva Enríquez era cardenal, recién en 1999 fueron concluidas las obras. Su aspecto imponente, cuya estructura evoca a la Virgen del Carmen, privilegia la simetría y el orden geométrico, entrelazándose con los magníficos vitrales encargados al destacado artista austroperuano Adolfo Winternitz. Con sus 89 metros de alto, es la iglesia de mayor altitud en Chile y una de las más espigadas en Latinoamérica. Y en ese contexto religioso destacar, hacer hincapié en lo que es la religiosidad popular, un rasgo muy característico, típico no solamente del catolicismo de Chile, sino de Latinoamérica, alabado y reconocido por los papas Juan Pablo II y el Papa Francisco. Cuéntenos un poco de las visitas de ellos dos acá. Bueno, el Papa se reunió el 3 de abril del año 1987, aquí se reunió con 5.000 religiosos y en la explanada se reunió más de 1 millón, donde tuvo un encuentro con el mundo campesino y urbano. Y el 16 o 17 de enero del año 2018, en el año bicentenario de Maipú, cobró la presencia, el santuario se vio honrado con la presencia del Papa Francisco. Pero además del sentido histórico, lo que motivó la edificación del templo votivo de Maipú es el profundo sentimiento católico que se aprecia aún en buena parte de la población del país. En este lugar sagrado para Chile hay una explanada que alberga todos los años a los peregrinos del Quasimodo, tradición que data desde el siglo XIX y que fue establecida en el Valle Central para rendir culto a Jesucristo y a la Virgen del Carmen, cuya figura esculpida en 1785 hoy reposa en el altar mayor del santuario. Mientras desarrollaba el reportaje, tuve el honor de visitar el mirador del templo, que actualmente se encuentra cerrado al público debido a las refacciones que se le están aplicando. Aquí estamos sobre la nave central, a 60 metros de altura, equivalente a un edificio de 24 pisos. Que va a ser un mirador y un museo a la vez. Perfecto. Recalcando la trascendencia histórica de la batalla y la importancia de Maipú como Tierra Santa. En diciembre ya estaría en marcha. En diciembre. Claro. No puedo adelantar, mire, sería irresponsable comprometer fecha, con fecha exacta. Pero ya a fin de año esperemos, con la ayuda de Dios y la Santísima Virgen del Carmen, que esto esté habilitado. Este espacio conocido como el Mirador, que representa los ojos de la Virgen. Y una característica que lo hace muy especial, Juan Pablo, que es uno de los pocos lugares, uno de los pocos santuarios marianos y carmelitanos en el mundo que surge de una promesa en víspera de una batalla. Eso lo hace especial. Pues sobre esta colina que comprende actualmente la avenida Pajarito y avenida Olimpo. Y el epicentro de la batalla fue donde está el hospital,
Ahí frente al hospital hay un monolito blanco, en la esquina de Rinconada con Olimpo. Ahí fue el lugar exacto donde ocurrió el abrazo. Si bien la próxima apertura del mirador es algo positivo para el santuario como destino turístico y de culto, a más de 60 metros de altura, don Marcelo señaló las falencias en las políticas públicas para preservar el carácter patrimonial de Maipú. Ahí ya se advierte una falta de un atentado a la conciencia turística. Cuando aquí en Maipú, ¿cómo se llama? Como había dicho, este mirador es especial porque es el único mirador que se puede ver la ciudad desde el lado poniente, pero a diferencia de otros municipios, aquí en Maipú no se advierte la presencia de edificios altos, porque en la realidad los suelos no lo permitieron. Y entonces cuando empezaron a construirse edificios que superaban los 5 pisos, empezaban a hundirse, porque los suelos son blandos. Ahora bien, eso hace 4 años empezaron a surgir esos 2 edificios. Y ahí fue una mala planificación y un poco más bloquea, no permite una vista panorámica hacia el centro de la ciudad, sobre todo hacia el Cerro San Cristóbal y el Costanera Center. Que aquí no se advierte la presencia de efectivos policiales y miembros de la paz ciudadana. Y el entorno está muy aislado, muy abandonado. ¿Y dónde está la seguridad? No se ve, por ejemplo, la presencia de restaurantes, hoteles, alojamientos y otros servicios que apoyen a este patrimonio. Otra joya oculta de la comuna de Maipú es el Museo del Carmen, que si bien se encuentra a un costado del templo votivo, detrás de su preservación está involucrada otra administración. Estrenado en 1957, en un primer momento el lugar iba a ser ocupado como la cripta de los próceres de la patria, pero a la larga fue destinado a contener varias de las piezas esenciales de nuestra historia, manteniendo a disposición del público verdaderos tesoros relacionados con diferentes momentos trascendentales, como la época precolombina en el continente, la colonia y su influencia religiosa y artística venida de Europa, la transición y la independencia de Chile y la etapa de la consolidación del país como nación independiente. Y bueno, acá en el Museo del Carmen pueden encontrar la historia relacionada a la independencia, la historia de Chile. Acá estamos frente al mural de la batalla de Maipú, que muestra los últimos momentos de la batalla. Esta batalla fue el 5 de abril de 1818 y es por esta batalla que se construye el templo votivo, ya que es por la promesa que hace Bernardo Higgins y el pueblo de Chile a la Virgen del Carmen por ayudarnos a la independencia. Este museo cuenta con 10 colecciones de pintura, imaginería religiosa, vestuario, mobiliario, documentos históricos, carruajes, que nos señalan la historia desde los pueblos originarios hasta la formación de la República ya en el siglo XIX. Nosotros contamos con distintas piezas muy importantes para el país, como el autorretrato de Bernardo Higgins, su escapulario, el escapulario de Arturo Prat también, contamos con la loza perfumada de las monjas claras, tenemos varios elementos que son muy importantes para el patrimonio cultural de Chile y para la formación de esta comuna, que fue el lugar donde se produjo la batalla de Maipú, que nos da la independencia definitivamente de España. A pesar de su enorme valor histórico y cultural, el Museo del Carmen resulta ser un tanto desconocido para la población del país. ¿Y qué pueden decir del museo? El poco rato que estuvieron. Estuvo bueno, ¿verdad? Sí, estuvo bueno. interesante. Sí, ay, sí. Eso no sabíamos que había un museo y lo vimos. Estábamos ahí al lado. Pero estaba acá, está lujoso el pueblo, está no, Sí, el museo está interesante, sí, porque hay alguna información Sí. igual. Y sobre todo a los que tienen en el colegio, yo creo que es muy bueno que vengan porque yo no vine en la media y sí se venía, salió muchas cosas. Pero el recorrido por Maipú no se detiene ahí.
ya que otros sitios de gran interés presentes en la comuna son dignos de ser visitados, como la Plaza Monumento, que surgió como una idea de Bernardo Higgins y que finalmente se materializó en el centenario de Chile en 1910, el cual recuerda a los vencedores de la batalla del 5 de abril de 1818. También está el Cerro Primo de Rivera, más conocido como Cerro 15 entre los maipucinos, que es una loma que fue ocupada por los realistas y tomada posteriormente por los patriotas en la batalla de Maipú, y que tras ser declarada monumento histórico en 1984 pasó de ser un terreno agreste a una de las más cuidadas áreas verdes de la comuna. En las proximidades del cerro se ubica otro monumento histórico, llamado Quinta Las Rosas o Casona Riesco, ya que vivió en ella el expresidente de la República, Germán Riesco Errázuriz. Construida en la década de 1890, su estilo victoriano corona una hectárea de jardines diseñados por el paisajista Jorge Dubois, autor del Parque Forestal de Santiago. Si miramos más hacia el poniente, Maipú cuenta con la Quebrada de la Plata, que está situada en el inicio de la Cordillera de la Costa y que fue declarada Santuario de la Naturaleza debido a su gran diversidad de flora y fauna. Claro que en el pasado tuvo una importante actividad minera. Prueba de ello son los enormes hornos que datan del siglo XIX y que se encuentran en este lugar, pero actualmente se busca la preservación de las especies presentes en su ecosistema único. Esta es una zona de Santiago que tiene una biodiversidad extraordinariamente alta respecto de otras zonas de resguardo. De manera que tenemos nosotros como facultad la responsabilidad de resguardar. Nosotros estamos a cargo de este patrimonio que no solamente es universitario, sino que es del país. La evolución de Maipú desde su fundación hasta el día de hoy ha ido en constante aumento y en la actualidad, gracias a la llegada del metro a la comuna, en menos de 30 minutos uno puede trasladarse del centro de Santiago a la plaza de Maipú y desde ahí emprender rumbo hacia sus variados destinos imperdibles, y recorrerlos es una experiencia que sin duda enriquece el alma de quienes valoramos la historia y el legado nacional, que está un poco dejado de lado, pero nunca olvidado. Es por ello que logro comprender la necesidad de fomentar una cultura de preservación y promoción del turismo en esta que es la cuna de la patria. Con miras a los próximos años, se inició en 2021 la construcción del tren a Melipilla, que pasará por las zonas más periféricas de Maipú, contando con 3 estaciones en la comuna. Este tren se iniciará también en la estación central y se espera que se culminen sus obras en el año 2026.